El mes de agosto arrancó con grandes liquidaciones. Sin embargo, desde mínimos del lunes 5 de agosto, el principal índice americano, el S&P 500, ha recuperado casi un 10%, hasta situarse a menos de un 1% de máximos históricos. Sin embargo, muchos inversores piensan que esto es una trampa alcista. ¿Cuánta razón tienen? Veámoslo en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:52, hora en España, 15:52, horario en Nueva York. El día de hoy vamos a ver un poco los datos de fontanería de mercado que siguen respaldando ese momentum alcista, pero solo, recuerden, hasta el 16 de septiembre. Vamos a ver por qué esto tiene grandes probabilidades de ser una trampa alcista, como piensan muchos inversores. Vamos a ver los factores que están impulsando, incluso pueden impulsar para que se alcancen nuevos máximos históricos. Sin embargo, los flujos no son tan fuertes como a inicios de julio, que no había nada que impidiese marcar máximo tras máximo. Sin embargo, la volatilidad ahora es muy alta y está un poco más a expensas de lo que ocurra con eventos o riesgos que puedan suceder, como por ejemplo esta semana los resultados de Nvidia, la compañía con más peso, una de las que más peso tiene en el S&P 500 y para la que se espera una volatilidad implícita muy elevada. Todo eso vamos a hablarlo en este vídeo y por supuesto vamos a dar un poco de visión más allá de septiembre. Ese rally de fin de año sí que es cierto que tiene muchas probabilidades de ocurrir, aunque eso ya es hacer un poco bola de cristal. Vamos a verlo. Vamos a arrancar hablando un poco de lo que comentábamos hace 2 semanas. Recuerden que hay un vídeo en el canal que creo que se llama El sentimiento está muy deteriorado, que tácticamente prácticamente pensábamos que se podía ir alcista. Esto creo que es del martes 6 o una cosita así, a inicios de agosto, luego la primera mitad de agosto. Algo que sí que es cierto que resultó cierto. No, perdón, el 5 de agosto fue la gran liquidación al lunes siguiente. Algo que resultó ser cierto porque esa semana, la semana que arrancaba, vamos a ser exactos, la semana que arrancaba el 12 de agosto fue la mejor semana del año para el S&P 500, para el Dow Jones y para el Nasdaq 100. Por tanto, posicionarse tácticamente alcista ahí sí que es cierto que parecía una opción. Ahí que dábamos datos de que el sentimiento estaba muy deteriorado y que eso podía ser una posibilidad bastante grande. Y sí que es cierto que el lunes pasado dábamos respaldo a esa hipótesis, hablábamos de que se podía incluso marcar nuevos máximos históricos, nos quedamos a menos de un 1% en el principal índice la semana pasada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el S&P 500 equiponderado marcó nuevos máximos la semana pasada y los ha marcado también el día de hoy. Y repasábamos sobre todo 6 aspectos importantes. Evidentemente, los más importantes los vamos a repasar también en este vídeo. Sin embargo, la volatilidad era bastante alta y eso generaba mayor riesgo o mayor rango de movimiento ante cualquier evento que pudiera ocurrir. Pero bueno, esta ventana alcista sí que es cierto que la capamos el lunes pasado a solo 4 semanas. Hasta el 16 de septiembre. Muchos inversores llaman a esto trampa alcista y otros muchos se preguntan por qué solo hasta el 16 de septiembre. ¿Qué ocurre ese día? ¿Qué hay el 16 de septiembre para que sea un periodo o para que inicie un periodo un poco más difícil en bolsa? Bueno, pues todo eso también lo vamos a hablar en este canal. Sin embargo, vamos a ver un poco la situación actual. Fíjense que este es el gráfico tanto del S&P 500 como del equiponderado como del ETF que sigue los 7 magníficos del mes de agosto. Fíjense que el morado es el S&P 500 que tuvo el morado son los 7 magníficos que en las últimas sesiones no ha tenido su mejor día. Fíjense que la caída de hoy está más o menos registrada. Fíjense como tanto S&P 500 que es azul como RSP que es el S&P 500 equiponderado como el rojo, S&P 500 está mostrando un retorno casi igual en el mes de agosto de un 1,39-1,59%, mientras que los 7 magníficos en este momento están negativos en el mes de agosto. Fíjense que si vemos la semana pasada, vemos una gran diferencia entre el equiponderado, que fue el gran líder, subiendo un 2,27. Recuerdo que ya he dicho que marcó nuevos máximos históricos, y el S&P 500 que solo subió un 1,18. ¿Por qué? Por el gran lastre que están suponiendo en este momento
los 7 magníficos. Y es que el posicionamiento se ha reducido muchísimo en estos 7 magníficos y todavía no se ha recuperado. Y hasta este momento está siendo un poco el lastre de las últimas semanas para el S&P 500, para que el S&P 500 no marque nuevos máximos históricos. El día de hoy volvemos a repasar los flujos y observamos que todo sigue más o menos igual que el vídeo el lunes pasado, ese vídeo que titulé alcista, pero solo hasta el 16 de septiembre, y que te recomiendo que vayas a verle o a recordarle si ya le vistes en su día, porque lo que vamos a ver hoy es un poco la continuación de esos datos. Y que si los datos no lo estropean, este momento un alcista hasta el 16 de septiembre será una realidad. Es más, espera que estos máximos se alcancen esta semana, algo que puede aumentar el FOMO, y nos dicen varios seguidores de flujos y operadores de volatilidad que podemos ir automáticamente hasta los 5.700, 5.750. Vamos a ver esto también. No sé si se van a alcanzar nuevos máximos históricos o no esta semana, pero sí que es cierto que el posicionamiento táctico va hacia ello. Quizás haría falta un impulso por parte de los catalizadores de esta semana, que son fundamentalmente esos resultados de Nvidia el miércoles, aunque sí que es cierto que con que no salgan malos, yo creo que ya podríamos alcanzarlos. Vamos a verlo. Factores que impulsan este movimiento al alza o esta trampa alcista hasta mediados de septiembre. En primer lugar, las recompras corporativas. Fíjense, la semana pasada el departamento de recompra corporativa de Goldman Sachs registró la mayor demanda semanal del año 2024. Vamos a ver algunos datos sobre esto, que es muy importante. La mesa de recompra corporativa de Goldman Sachs registró una demanda de 2,41 veces la de 2023 la semana pasada, es decir, más del doble que la misma semana del año anterior. La mesa de recompra corporativa de Goldman Sachs vio una demanda de 1,9 veces para 2023 hace 2 semanas, liderada por tecnología, consumo discrecional y finanzas. Es decir, hace 2 semanas también es 2 veces o casi 2 veces lo que registró en 2023. La mesa de recompra vio una demanda de 2,21 veces 2023 hace 3 semanas. Si cogemos el periodo de las 3 semanas, comparado con las 3 mismas semanas de agosto de 2023, ha sido de más del doble. Esto significa 6,62 mil millones en poder adquisitivo diario, es decir, de entradas, de compras, de recompras diarias, 6,62 mil millones hasta que se cierre la ventana. Básicamente son 960 mil millones de dólares en ejecuciones en 2024 por 20,7%, que es lo que se abre esta semana entre 30 días de ventana abierta. Bueno, pues básicamente nos sale una media de 6,62 mil millones diarios de entradas. Este periodo de 2 meses es el segundo mejor del año, con 20,7, de aquí sale este cálculo, porque luego noviembre y diciembre también tenemos ahí una ventana de recompra corporativa muy fuerte, que coincide evidentemente con ese típico rally estacional de final de año. Otro punto muy importante, otro factor fundamental que está provocando este impulso, este gran rebote y que incluso podría llevarnos a máximos históricos, son los CTA, los fondos buscadores de tendencia, los fondos sistemáticos. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Son algoritmos que les da igual lo que compran, lo que quieren es ganar dinero, lo que quieren es posicionarse a favor de la tendencia. Estos algoritmos se marcan unos niveles. Si se superan esos niveles, pues son compradores. Si se pierden esos niveles, son vendedores. Durante el mes de agosto ha ocurrido una liquidación muy fuerte. De hecho, inició a finales de julio, el 24 o 26 de julio, no recuerdo bien, por debajo del 5.500 se perdió un nivel fundamental que estaba ahí en torno al 5.475, una cosita así. Eso provocó ventas muy rápidas y por debajo de ese umbral todo eran ventas, de ahí que se aceleran también esas grandes liquidaciones. ¿Qué pasa? Que se ha recuperado ese 5.500, por encima de este nivel ocurren cosas buenas y la verdad es que todos estos factores se alinean de una forma positiva. Por encima de ese nivel son compradores, fíjense, los CTA han comprado 73,3 mil millones de dólares en acciones globales durante la última semana. Fíjense, para esta semana, si el mercado está plano, es decir, si no hay mucho movimiento, se mantiene un rango lateral, se espera que sean compradores 53,5 mil millones, 9 mil millones en el S&P 500. Si el mercado va al alza, espera que sean compradores 56,3 mil millones, 8,3 mil millones en el S&P 500. Y si el mercado cae y no pierde el 5.500, también se espera que sean compradores 26 mil millones y 4,2 mil millones en el S&P 500. Por tanto, pase lo que pase esta semana, si no ocurre evidentemente una catástrofe, una caída muy considerable, van a ser compradores. Bueno, incluso si ocurre una caída considerable, hasta la semana que viene no se convertirían en vendedores. Pero fíjense, porque prácticamente
si se queda plano o si va al alza, las compras son muy considerables y eso va a impedir que cualquier factor pueda llevar al índice, a los mercados a la baja. Esto equivale a una demanda no fundamental de CTA de 10,70 mil millones por día para cerrar agosto, es decir, para esta semana. Claro, si sumamos ya esos 6,62 mil millones de media por día, más estos 10,7 de esta semana, pues evidentemente ya tenemos ahí unos 17 mil millones de dólares que pueden entrar a los mercados de una forma muy sencilla para esta semana. La posición neta ahora es de 61 mil millones a nivel global. Percentil 63, con 30.000 millones en el S&P 500, percentil 79. ¿Qué nos dice esto? Que hay mucho margen para posicionamiento. Básicamente lo que ha ocurrido es que ha habido grandes liquidaciones. Bueno, vamos a empezar por el principio. El posicionamiento era muy elevado, casi 10 de 10 a inicios de julio. Las liquidaciones de finales de julio, inicios de agosto, han provocado que ese posicionamiento caiga. ¿A qué me refiero con posicionamiento? Pues a que no pueden comprar más. Tú cuando estás muy posicionado, cuando tienes toda la carne en el asador, por así decirlo, no puedes poner más, ¿no? Pues eso es un poco lo que ocurre. Entonces, cuando el posicionamiento es muy alto, cualquier mínimo factor que vaya en su contra va a provocar liquidaciones, ¿no? Va a provocar que suelten. Han soltado demasiado rápido, por entendernos, y por tanto ahora hay mucho mayor margen para posicionarse. Básicamente, estamos en niveles por encima de lo que inició el mes de agosto, pero con un posicionamiento muchísimo mayor para impulsar a los mercados al alza. Fíjense, el posicionamiento del S&P 500 es 7,9 sobre 10. Posicionamiento a nivel global es 6,3 sobre 10. Es decir, hay mucho margen todavía para posicionarse. El posicionamiento en opciones de acciones individuales se mantiene en 7,5 sobre 10. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el posicionamiento a inicios de julio, cuando hubo las grandes liquidaciones, era casi 10 de 10 también en las opciones. Por tanto, esto también da un margen para mayor posicionamiento. Nos dice Goldman Sachs: monitoreamos la inclinación put-call en acciones individuales como un indicador aproximado del posicionamiento asimétrico general de las 500 acciones del S&P 500. Esta medida es uno de los indicadores contrarios más efectivos del mercado de acciones. Actualmente sugiere que los inversores están moderadamente posicionados para una asimetría alcista en opciones de acciones individuales, lo que indica un viento en contra moderado para las opciones el próximo mes. Es decir, evidentemente el posicionamiento es alto, 7,5, pero hay margen para mayor posicionamiento. Es un poco lo que nos viene a decir esto. Este análisis sugiere que los inversores profesionales no han sido el motor principal detrás del nuevo repunte del S&P 500. Como verá a continuación, la compra de ETF por parte de los inversores individuales ha seguido proporcionando apoyo. Básicamente hay todavía mucho margen por parte de estos fondos sistemáticos y también hay cierto margen para el posicionamiento de opciones. Evidentemente es alto, 7,5 sobre 10, es un posicionamiento notable, ¿no? Esto va como las notas, pero hay margen para llegar a sobresaliente. Por tanto, concluimos que recompras, nivel récord, es el principal impulsor. CTAs están comprando, van a seguir comprando esta semana y aún tienen que posicionarse mucho más. Y luego tenemos el factor, o un factor clave también, que es un poco la gamma esta de los dealers, ¿no? La gamma de los intermediarios, por hacer un poco la traducción. ¿Qué significa esto? Básicamente esto permite que haya movimiento o no en el mercado. Fíjense cómo ha habido un cambio brutal de esta gamma de los dealers, de los intermediarios. Cambió en aproximadamente 16.000 millones de dólares en las últimas 4 semanas. Pasando de largo, fíjense que era la posición gamma más fuerte del S&P 500 en su historia, a inicios de julio. Luego pasó automáticamente, debido a las grandes liquidaciones, a terreno corto. Esto básicamente podía acentuar los movimientos a la baja y es lo que hizo, ¿no? Al final la gamma impide que se opere contra tendencia, impide que en caso de que ocurra algo o para mover el mercado a la baja, pues haya que invertir bastante capital. Es un poco lo que ocurría en julio. Esa primera semana de julio era prácticamente imposible ir contra tendencia. A partir de mitad de sesión entraban órdenes de compra y era casi imposible ir o tirar el índice a la baja. Evidentemente esto cambió, sobre todo a inicios de agosto, y ahí era muy fácil. Las liquidaciones eran bastante fuertes desde finales de julio hasta ese lunes fatídico del 5 de agosto. Y a partir de ahí se recuperó esta gamma hasta terreno positivo. Sí que es cierto que esta imagen es del lunes pasado. Ahora mismo no ha habido evidentemente un posicionamiento mucho más fuerte, no ha habido tanto cambio, pero sí que es cierto que probablemente esté por encima de lo que estaba el lunes pasado, la gamma. Y esto lo que impide es ese posicionamiento al alza, es decir, que sea un poco más difícil operar contra tendencia. Ahora, es un posicionamiento
posicionamiento gamma como el que había a inicios de julio? No. Es un posicionamiento mucho más débil. Es un posicionamiento alcista, sí, gamma positiva, gamma larga, pero no es una gamma larga tan positiva como la de inicios de julio. Esto al final lo que hace es que, oye, cualquier evento pueda generar mucho mayor movimiento que a inicios de julio, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Es positivo, pero hay que tener en cuenta. Como ven, hay sobre todo 3 factores fundamentales para ser alcista, pero sí que es cierto que no son factores tan fuertes para ir un poco con los ojos cerrados a que esto se va a cumplir sí o sí. Es más, son factores que, oye, debido a esa alta volatilidad, vemos como el posicionamiento hay margen para más, pero es alto. Vemos como las recompras, bueno, pues sí que es un factor fundamental. Vemos como esta gamma es larga, pero tampoco es tan larga, ¿no? Es decir, factores positivos, pero, oye, quizás un poquito más de cautela de la que podíamos tener a inicios de julio. Riesgos y eventos de esta semana. ¿Puede el mercado marcar nuevos máximos históricos esta semana, como dice el comentarista de flujos de Goldman, que es un poco el que nos traslada estos datos? Sí, claro que se pueden marcar nuevos máximos históricos. ¿Quién voy a ser yo para impedirlo? ¿Necesita el mercado un gran catalizador para ello? No, pero evidentemente cualquier catalizador pues acompaña, ¿no? Ayuda. Fíjense, Powell impulsó al mercado el viernes confirmando la bajada de tipos, algo que ya se venía descontando. Los costes de financiamiento han disminuido significativamente durante el último mes, tanto para empresas de grado de inversión como para las de alto rendimiento. Ambos tipos de empresas tienen sus costes de financiamiento a 5 años en los niveles más bajos desde 2022. Esto proporciona un importante viento a favor de las acciones estadounidenses, especialmente las que requieren financiación constante. ¿Que cuáles son? Evidentemente las pequeñas compañías, las relacionadas o las que se encuentran dentro del índice Russell 2000. De hecho, el viernes fue uno de los mayores beneficiados, subiendo un 3%. Aquí voy a meter un poco toque personal, toque opinión. Soy muy alcista en el Russell 2000, lo llevo siendo todo el año 2024. Evidentemente hubo un movimiento muy fuerte a inicios de julio, una cosita así, pero se vino abajo a finales de julio, inicios de agosto. ¿Por qué? Porque los datos económicos se enfriaron, o algunos datos se enfriaron de una forma más rápida, lo que ponía un poco sobre la mesa que la Reserva Federal fuera tarde, ¿no? Es decir, que la desaceleración económica llegase a ser más grave, incluso una recesión. Tengo pocas dudas de que a un año vista, año y medio vista, el Russell 2000 va a estar más arriba de lo que se encuentra ahora, sobre todo porque se va a beneficiar de este ciclo de bajadas de tipos. Ahora, en caso de que los datos económicos muestren una desaceleración de verdad, ahí sí que es cierto que podría haber grandes turbulencias. Esto es algo que creo que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en pequeñas compañías. Una recesión o una desaceleración económica más grave no les va a beneficiar. Lo que sí que pienso es que luego van a ser las que más rápido se beneficien de ello. ¿Por qué? Porque han descontado mucho más que las grandes tecnológicas. De hecho, hasta la semana pasada o hasta inicios de agosto, pues oye, volvió a ese rango lateral de 2022 y además, debido a este ciclo de bajadas de tipos, es un poco donde va a huir el dinero de primeras debido a que van a ser las que más beneficiadas se van a ver. Por tanto, soy muy positivo, pero sí que es cierto que veo turbulencias en caso de que los datos se desaceleren. Básicamente, la estrategia a seguir aquí es simplemente tenerlo en cuenta, es decir, que no haya grandes sorpresas en caso de que eso ocurra. Yo soy muy alcista, independientemente de que eso ocurra o no, pero sí que es cierto que caso de que ocurra, pues oye, no debería de sorprendernos especialmente. Esto decía Rabner, el comentarista de flujos de Goldman Sachs, sobre el evento de Powell. El riesgo de pérdidas para las acciones es mayor hasta mediados de septiembre, después de que el viernes se diera luz verde para volver a apalancarse. Todo el mundo está volviendo a la bolsa. Esto lo decía refiriéndose a los comentarios de Powell del viernes, que dieron un poco luz verde a que las bajadas de tipos iban a iniciar en septiembre. Algo que ya sabíamos, pero que Powell confirmó y que queríamos escuchar, o los inversores querían escuchar esa confirmación de su parte. McElligor, también uno de los principales operadores de volatilidad, analista de Nomura, dice: las acciones en alza podrían dejar a muchos inversores atrás. El reciente evento de desinversión ha generado un aumento del FOMO, es decir, miedo a perderse algo, lo que ha llevado a más compras en acciones call al alza. Después del discurso de Powell en Jackson Hole, este rally ha sorprendido a muchos que habían reducido sus posiciones en volatilidad. Ahora, a medida que la volatilidad disminuye y el mercado siga subiendo, estos inversores se ven obligados a aumentar sus exposiciones nuevamente. Tanto Rabner como McElligor, que son un poco los dos operadores de volatilidad que más están atinando en el último año, opinan un poco lo mismo, es decir, movimiento al alza o momentum alcista para marcar nuevos máximos históricos estas primeras finales de agosto, principios de septiembre, y luego sí que es cierto que cuidadito a partir de mediados de septiembre, ¿no? Hablando un poco de esta trampa
alcista. Ambos hablan del FOMO en caso de que se marquen nuevos máximos históricos. Fíjense lo que viene diciendo durante las últimas sesiones, semanas, McElligor. Dice, los vendedores de volatilidad siguen presionando a los dealers con opciones de corto plazo, pero el mercado sigue subiendo, lo que podría generar un impulso adicional al alza. A medida que desaparecen estas opciones de corto plazo, podría abrirse un vacío hacia el strike de 5.750, lo que ayudaría a un movimiento de spot up, es decir, acciones al alza, volatilidad al alza. Básicamente lo que nos viene a decir es que si se superan máximos, es decir, si se supera ese 5.670, una cosita así en el S&P 500, se podría ir muy rápidamente a ese 5.700, 5.750, porque hay un vacío, hay lo que llama zoom potencial, hay un vacío bastante claro que se podría o que podría acelerar un poco ese FOMO por perderse el movimiento, ¿no? A medida que aumenta la exposición, también crece la demanda de cobertura a la baja, lo que mantiene el riesgo de una caída rápida después del rally, ¿no? Esto es un poco esa precaución para mediados de septiembre, es decir, ambos comentaristas de flujos, ambos analistas ven un poco lo mismo, ven que está ocurriendo un poquito lo mismo. Evidentemente, para marcar nuevos máximos históricos, pues nos tiene que dar permiso los principales eventos, ¿no? Fíjense que utilizando opciones diarias de S&P 500, estimamos la volatilidad esperada cada día durante el próximo mes. Fíjense, el mercado de opciones considera que la decisión del FOM del 18 de septiembre es el catalizador más importante, ya que se espera un movimiento implícito de más menos 1,2%, seguido por los datos de empleo del 6 de septiembre y seguido por los resultados de las empresas de semiconductores, es decir, los resultados de Nvidia que son esta semana, y para lo que se espera, fíjense, un movimiento implícito de un 1%, un movimiento muy grande. Fíjense, Nvidia es una compañía de, en este momento, 3 billones de dólares, más de 3 billones de dólares, anuncia resultados el 28 de agosto. El mercado de opciones implica un movimiento de aproximadamente 9,35%, tanto al alza como a la baja. Evidentemente, una compañía que pesa un 6,5% en el S&P 500, pues van a ver cómo va a generar mucho movimiento. Si Nvidia cae, evidentemente el S&P 500 caerá, ¿no? Esto es algo que hay que tener muy claro. Es decir, claro, ¿se pueden marcar nuevos máximos históricos? Sí, pero nos tienen que dar permiso los resultados. Evidentemente, debido un poco a todos estos factores, los resultados, si son en línea con lo esperado, deberían de ser suficientes para marcar estos nuevos máximos, ¿no? No haría falta que impulsara o que fueran muy buenos para que el índice se viera acompañado. Si son malos, pues evidentemente, o si provocan caídas, pues liquidaciones, pues evidentemente se va a ver arrastrado. Hablaremos mañana más en detalle de qué esperar de los resultados de Nvidia, pero bueno, sí que es cierto que esta temporada de resultados el listón es mucho más bajo que en los últimos. ¿Por qué? Básicamente porque ha habido unas grandísimas liquidaciones. Un poco lo que decía antes del posicionamiento. No es lo mismo ir con un posicionamiento 10 de 10 a los resultados empresariales, como por ejemplo fue Alphabet en esta temporada, lo que hacía que cualquier mínima cosa provocara liquidaciones, porque provocará que el posicionamiento cayera, ¿no? Que ir con un posicionamiento mucho más reducido. Fíjense que aquí el posicionamiento, lo tengo por aquí, creo que es 7,5 en este momento, sí, lo he comentado antes, 7,5, y en Nvidia creo que es más o menos de lo mismo, aunque esté muy cerquita de máximos históricos, que lo que permite es que si los resultados salen buenos, es decir, no se necesitan unos resultados espectaculares para que se añada posicionamiento. Con que salgan en línea, con que salgan buenos, pues el posicionamiento ya va a acompañar. Y en caso de que salgan menores a lo esperado, pues sí que es cierto que no va a haber tan grandes liquidaciones porque el posicionamiento no es alto. Esto es un poco lo que hay que saber de cara a resultados, que ya, como digo, haré más comentarios la semana que viene. Dicho esto, ¿por qué hasta mediados de septiembre? ¿Por qué esto es una trampa alcista y a mediados de septiembre todo esto que hemos hablado de factores positivos, de datos, cambia un poco, ¿no? Fíjense, en primer lugar hay que tener en cuenta la mala estacionalidad típica desde el año 1950 de la segunda semana de septiembre. Es el peor periodo con mucha diferencia del año. Aquí lo tenemos para el índice S&P 500. Fíjense el retorno medio, cómo cambia a mitad de septiembre para que todos los días prácticamente sean negativos. La probabilidad de que sea un día positivo, fíjense como a partir del 16 de septiembre, fíjense 17, no hay ni un día, exceptuando el 28 de septiembre, que supere el 60%. Esta es la probabilidad desde 1950 para que ese día sea positivo, ¿no? Por tanto, evidentemente, oye, mirando un poco lo que ha pasado en los últimos casi 100 años, pues
hay que tener en cuenta, bueno, 75 años, pues hay que tener en cuenta que no suele ser un periodo muy bueno. Y en segundo lugar, todos los factores alcistas que hemos comentado finalizan a mediados de septiembre. Fíjense, el blackout corporativo, es decir, las recompras, entran en un periodo de cierre de ventana el 13 de septiembre. Evidentemente, esto va a reducir casi en su totalidad esos 6,62 mil millones de dólares que entran al mercado cada día. A este ritmo, los CTA, y conforme vayan aumentando ese posicionamiento, se van a quedar sin tanto dinero para comprar, ¿no? Al final, cuando tiene un posicionamiento ya tan fuerte, básicamente solo hay mínimas compras en caso de que vaya al alza. En caso de que se quede plano, en caso ya si pierde niveles, pues las ventas son muy grandes. ¿Por qué? Pues lo que he comentado, el posicionamiento ya es tan grande que tienen que soltar un poco para luego volver a colocarse. Por tanto, si todo sigue a este ritmo y si los CTA se siguen posicionando de cara a 3 semanas más o menos, pues los CTA ya van a tener un posicionamiento casi tan fuerte como el que tenían a inicios de julio. Luego también tenemos el día 20 de septiembre un vencimiento, tanto el vencimiento de opciones, la triple hora bruja que se suele conocer, que es el vencimiento trimestral de opciones y futuros, y evidentemente todos los últimos septiembre es el mayor vencimiento de la historia. Los vencimientos son cada vez más importantes por la importancia que están cogiendo los mercados de opciones. Recordemos que en junio fue un vencimiento ya importante. ¿Por qué? Porque eliminó gran parte de esa gama larga que tenía una acción muy relevante, que es Nvidia. A partir de ahí se produjeron liquidaciones en Nvidia. Fíjense, que si nos vamos al gráfico de Nvidia, lo tenemos por aquí como el vencimiento de junio fue muy importante para el valor. Aquí tenemos este jueves 20 de junio y viernes 21 de junio fue el vencimiento de junio. Un vencimiento también muy grande, sobre todo por aquí, que produjo un poco esta gran caída. Era también un vencimiento trimestral, similar al de septiembre. Luego teníamos, sobre todo en el índice S&P 500, el vencimiento de julio, que también era relevante. ¿Por qué? Porque el vencimiento de julio sí que es cierto que no es un vencimiento trimestral, por tanto es mucho más pequeñito, pero era el mayor vencimiento de la historia de los julios, y también eliminó esa gama larga que había a inicios de julio. A partir del vencimiento fue cuando todo se empezó a estropear en el índice S&P 500 y se perdió un poco este 5.500. Fíjense, tenemos por aquí la primera pérdida jueves, miércoles 24 de julio, el vencimiento fue aquí. Vencimiento fue el viernes 19 de julio, jueves previo a ese vencimiento ya empezamos a caer y a partir de ahí fuimos a la baja. Y de cara a septiembre pues también es un vencimiento muy grande. De hecho será, no tengo datos todavía, pero será el mayor vencimiento de la historia casi en total, casi con total confirmación. Ya hablaremos más de ello conforme nos vayamos acercando. Luego también tenemos la reunión de la Reserva Federal el 18 de septiembre, donde se llevará a cabo una primera bajada de tipos. ¿Qué ocurre? Pues que esta primera bajada de tipos ya está totalmente descontada. Y sí que es cierto que un poco la reacción del mercado dependerá de lo que comentan. Evidentemente, si los datos económicos se mantienen un poco de esta forma mixta, ¿no? Alguno positivo, otro negativo, pues todo parece indicar que Jerome Powell pues puede ser un poco más cauto, porque también tenemos un poco esas previsiones de los miembros del FOD. Por tanto, va a depender un poquito de eso. Vamos a estar un poco a merced de lo que opinen los funcionarios de la Reserva Federal. Si son más agresivos y apuestan por mayores bajadas de tipos, pues puede que el mercado siga descontando que la cosa va en buena dirección o que el soft landing se puede lograr. Ahora, en caso de que se mantengan un poco duros y digan, oye, hemos bajado tipos pero vamos a ser cautelosos, como estaban diciendo muchos miembros la semana pasada, pues podríamos ver que el mercado se lo tome un poquito peor. Y luego, último lugar, la incertidumbre electoral, el aumento de la incertidumbre electoral y sobre todo teniendo en cuenta que todo está muy ajustado para ello. Pues bueno, conforme nos vayamos acercando a ese 4 de noviembre, sí que es cierto que estacionalmente, también en los años electorales, no es un muy buen periodo, ese mes y medio previo a las elecciones. Por tanto, es algo que también hay que tener en cuenta este año. Un poco, por resumir, existe una ventana a corto plazo para comprar las caídas a medida que disminuye la presión técnica, es decir, un sentimiento tan deteriorado desde las últimas 2 semanas ha proporcionado un posicionamiento táctico alcista bastante, no bastante fuerte, pero
un posicionamiento alcista, vamos a ver. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que todo tiene pinta de ser una trampa, porque los factores que hemos hablado finalizan prácticamente a mediados de septiembre, que coincide con el peor periodo estacional. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta, más teniendo o más sabiendo que es un año electoral. Y luego nos dice S&P 500 a 6.000 puntos, que es algo que vienen comentando los operadores de flujos para final de año. Es decir, a partir de las elecciones sí que es cierto que vuelven a haber un periodo muy positivo. Estacionalmente es así, veremos si acompañan todos los factores. Esto ya es hacer muy de bruja, es decir, yo esperaría un poco a ver si todo se alinea de nuevo para noviembre y diciembre. Sí que es cierto que hay factores como las recompras que se espera que sean muy fuertes para este final de año, pero bueno, habría que ver un poco si ese posicionamiento se reduce, si luego también aumenta de cara o en cuanto pasen las elecciones, ¿no? No me atrevo mucho a pronosticar esos 6.000 para final de año. Yo no soy muy de pronosticar datos o cifras exactas, pero bueno, sí que es cierto que ese rally de final de año, pues este año pinta que puede haber grandes factores que ayuden. También otro factor para este rally de final de año pueden ser los fondos monetarios, el dinero que está aparcado, el efectivo que está aparcado en estos fondos monetarios, que va a dejar de recibir retornos tan atractivos a medida que bajan los tipos de interés, y que es dinero que tiene que volver o que tiene que no volver, porque es dinero que está en las líneas, es decir, es dinero, pero tiene que cambiar o tiene que fluir hacia otros activos. Ahora, hay que tener en cuenta que como porcentaje de la capitalización bursátil de S&P 500 es bajo, es decir, no va a provocar grandes movimientos, pero bueno, puede ser también de cara a final de año pues un factor o dinero que acompañe, que si se suma a otros factores pues puede ser también relevante. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Para el día de hoy, la verdad es que el mercado ha tenido pocos cambios. El S&P 500 menos 0,32, en Europa retorno más bien mixto, sin grandes cambios. Sí que es cierto que quería hacer un comentario sobre el petróleo, que sube un 2,63%. Ha sido un fin de semana de mucho comentario geopolítico, de ahí quizás ese salto. El oro también ha marcado el día de hoy nuevo cierre histórico, ha marcado el oro. Y sí que es cierto que Bitcoin, ya saben que, bueno, activo de cobertura contra la inflación monetaria, como comentábamos en el vídeo del martes pasado, pero que en estos momentos, oye, funciona muy bien como termómetro del riesgo, ¿no? Fíjense como el día de hoy cae un 1,4, ha intentado, o sobre todo el viernes se vio impulsado debido a esos comentarios de Powell hasta casi los $65.000, y vemos como a mercado cerrado es un claro indicador del riesgo. Es decir, si va al alza, pues muy probablemente las acciones justo en este momento vayan al alza. Evidentemente esta correlación sí que es alta, pero bueno, no la tendría mucho en cuenta, pero bueno, en este periodo, en estos días sí que es cierto que está siendo bastante claro. Por tanto, es algo a tener en cuenta. Hoy cae un 1,4%. Y de momento no logra situarse por encima de los $65.000. Poco más tengo que comentar para el día de hoy. Ya mañana volveremos a los vídeos más estructurados y a la normalidad. Para mañana no tenemos tampoco datos muy importantes. Tenemos... para mañana tenemos datos de vivienda, precios de las viviendas, confianza del consumidor de Conference Board, algunos datos regionales también puede ser importante para mañana. Por tanto, bueno, eso será lo que veamos, y sobre todo mañana hablaremos de esos resultados de Nvidia, de qué podríamos esperar. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, déjenme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.